Su último deseo en la silla eléctrica fue ver a su caballo. Lo que pasó después cambió todo. En el corazón de un pequeño pueblo perdido entre colinas polvorientas y caminos de tierra, vivía Santiago, un hombre de mirada tranquila y gestos pausados, conocido por su bondad y por la profunda conexión con su único amigo verdadero, un imponente caballo negro llamado Relámpago. Santiago no era rico, ni siquiera acomodado. Su vida se construía sobre el trabajo duro y la sencillez. Con manos endurecidas por los años de trabajo en su granja y un rostro marcado por el sol y el viento, representaba el sacrificio y la humildad. Relámpago, con su brillante pelaje negro y una estrella blanca en la frente, era un caballo que parecía encarnar la fuerza y la elegancia, pero no era solo su porte lo que lo hacía especial, era su espíritu y la conexión que tenía con Santiago. Juntos, eran inseparables. El hombre solía decir que no necesitaba mucho en la vida siempre y cuando tuviera a Relámpago a su lado. «Eres mi único amigo, compañero», decía Santiago con frecuencia mientras acariciaba la suave melena de Relámpago. «Eres todo lo que tengo en este mundo». La relación entre ambos no había nacido solo de la convivencia. Relámpago había sido un regalo de un amigo cercano que había fallecido años atrás. Desde entonces, el caballo no solo se convirtió en una ayuda para las tareas de la granja, sino en el único lazo emocional de Santiago. Era el confidente silencioso de sus preocupaciones, el testigo de su soledad y el reflejo de su resiliencia. Las mañanas en la granja eran siempre iguales, pero Santiago las encontraba reconfortantes. Se levantaba temprano, con el primer canto del gallo, y salía a revisar los campos. Relámpago lo acompañaba, moviéndose con calma a su lado, como si entendiera la rutina. En los días difíciles, cuando la cosecha no era buena o cuando las deudas parecían insuperables, Santiago encontraba consuelo en el suave resoplido de Relámpago, en la manera en que el animal inclinaba su cabeza hacia él, como si le dijera que todo estaría bien. Sin embargo, la tranquilidad de la vida de Santiago no estaba destinada a durar. En el pueblo, las tensiones siempre estaban presentes, y no era raro que los terratenientes más poderosos se aprovecharan de los más humildes. Uno de ellos, un hombre llamado Don Gregorio, tenía fama de imponer su voluntad sobre los demás con un simple gesto. Poseía tierras que rodeaban la granja de Santiago y veía con desdén cómo aquel hombre humilde lograba mantenerse con tan pocos recursos. Un día, un incendio devastador consumió una parte importante de las propiedades de Don Gregorio. La tragedia fue rápida y feroz, destruyendo graneros y cultivos, dejando al terrateniente furioso y buscando a quien culpar. Las tensiones entre Santiago y Don Gregorio no eran un secreto en el pueblo. Semanas antes, Santiago había tenido una discusión con uno de los empleados de Gregorio por el precio injusto de los suministros que vendían. «Fue Santiago», murmuraron algunos en el pueblo. «Siempre ha tenido problemas con Don Gregorio». No importaba que no hubiera pruebas concretas. La palabra de Don Gregorio tenía peso, y pronto las autoridades locales llegaron a la granja de Santiago. Encontraron una caja de fósforos en el establo, algo común para un hombre que trabajaba en el campo, pero suficiente para acusarlo. A pesar de sus protestas, Santiago fue arrestado, y Relámpago, asustado y confundido, relinchó mientras veía cómo se llevaban a su dueño. El juicio fue breve, casi una formalidad. Santiago, sin dinero ni influencias, no tenía manera de defenderse contra las acusaciones de Don Gregorio. Fue declarado culpable de incendio premeditado y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, dejando a algunos incrédulos y a otros conformes con la supuesta justicia. En la prisión estatal, lejos de su hogar y de Relámpago, Santiago vivía sus días en una celda fría y solitaria. Los guardias lo trataban con indiferencia, y los otros presos evitaban hablar con él. Pero Santiago no pensaba en su situación, solo podía recordar a su caballo. En las noches, mientras el silencio de la prisión lo envolvía, cerraba los ojos y veía a Relámpago corriendo por los campos, libre y lleno de vida. ¿Qué habrá sido de él?, se preguntaba en voz baja, sintiendo que el dolor de estar lejos de su fiel amigo era más agudo que el miedo a la muerte. Cuando llegó el día de su ejecución,
los guardias le informaron que tenía derecho a un último deseo. Santiago, con calma, levantó la cabeza y dijo: «Quiero ver a mi caballo, Relámpago, una última vez». El director de la prisión lo miró con incredulidad. «¿Un caballo? ¿Ese es tu último deseo?». Santiago asintió. «No tengo a nadie más en este mundo, solo quiero despedirme de él». La solicitud fue inusual, pero no había razón para negarla. La noticia del último deseo de Santiago se extendió rápidamente, llegando incluso al pueblo. Los guardias organizaron el transporte del caballo, mientras los trabajadores de la prisión murmuraban entre ellos, sorprendidos por el vínculo que un hombre podía tener con un animal. Cuando Relámpago llegó a la prisión, acompañado por uno de los pocos amigos de Santiago en el pueblo, el caballo estaba inquieto. Había estado lejos de su dueño durante semanas, pero parecía sentir que algo importante estaba por suceder. Mientras los guardias lo conducían al patio donde Santiago lo esperaba, el aire se llenó de tensión. Santiago, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a Relámpago, acariciando su cuello como lo había hecho tantas veces antes. «Gracias por venir, amigo», murmuró, con la voz quebrada. Relámpago inclinó la cabeza hacia él, dejando que su dueño lo abrazara una última vez. El patio de la prisión estaba en silencio, con un aire denso y expectante. Los guardias y otros presos observaban desde las sombras, curiosos por presenciar aquel último deseo tan peculiar. Santiago, de pie junto a Relámpago, sostenía con ambas manos el hocico de su fiel caballo, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. No era un hombre que llorara con facilidad, pero en ese momento, su fortaleza habitual se desmoronó ante la inminencia de lo inevitable. «Relámpago, compañero», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «No quería que esto terminara así, pero gracias por estar conmigo hasta el final». Relámpago, como si comprendiera el dolor de su dueño, inclinó ligeramente la cabeza, rozando con su frente el hombro de Santiago. Era un gesto simple, pero tan cargado de significado que incluso algunos de los guardias, hombres endurecidos por años de servicio, sintieron un nudo en la garganta. El director de la prisión, que observaba desde una esquina con los brazos cruzados, frunció el ceño. «¿Por qué tanto alboroto por un caballo?», murmuró, sin comprender el vínculo que unía al hombre y al animal. Pero en el fondo, incluso él no podía negar que había algo extraordinario en aquella escena. Santiago se giró hacia los guardias, indicando que estaba listo. Sabía que su tiempo se estaba agotando y no quería alargar más la despedida. «Cuiden de él», les pidió con una mirada firme. «Es más noble que muchos de nosotros». Sin embargo, cuando los guardias intentaron alejar a Relámpago, el caballo comenzó a resistirse. Se negó a moverse, relinchando con fuerza y pateando el suelo con frustración. Los hombres intentaron calmarlo, pero Relámpago no cedía. Era como si supiera que algo terrible estaba por suceder y no estaba dispuesto a dejar a su dueño. La tensión aumentó en el patio. Uno de los guardias, molesto por la resistencia del animal, sugirió que lo devolvieran al pueblo de inmediato, pero antes de que pudieran actuar, Santiago levantó una mano. «Déjenlo aquí un momento más», pidió, con una mezcla de tristeza y esperanza en su voz. Relámpago, al escuchar a Santiago, pareció calmarse. Sus relinchos cesaron, y su postura tensa dio paso a una quietud vigilante. Santiago se acercó nuevamente al caballo, acariciando su cuello con manos temblorosas. «Está bien, amigo», le susurró. «Todo estará bien». El sol comenzaba a descender, tiñendo el patio con tonos cálidos de naranja y dorado. Los guardias, aunque escépticos, decidieron concederle a Santiago unos minutos más. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Relámpago levantó la cabeza de golpe, sus orejas se movieron inquietas, y sus ojos brillaron con una intensidad que nadie había visto antes. Sin previo aviso, el caballo dio un fuerte relincho, un sonido tan poderoso que resonó en todo el patio, silenciando incluso el viento que comenzaba a soplar. Los guardias y prisioneros se miraron entre sí, desconcertados. Era como si el caballo estuviera tratando de comunicar algo, como si supiera que había llegado el momento de actuar. Con un movimiento rápido y decidido, Relámpago rompió la cuerda que lo sostenía,
avanzando hacia Santiago con una fuerza que nadie esperaba de un animal que había estado semanas sin su dueño. Los guardias intentaron detenerlo, pero Relámpago los esquivó con agilidad, colocándose firmemente entre Santiago y el resto de los hombres. Sus cascos golpearon el suelo con fuerza, enviando una nube de polvo al aire. Sus ojos ardían con determinación, y su postura era la de un protector dispuesto a enfrentarlo todo. Relámpago, no, dijo Santiago, sorprendido pero al mismo tiempo conmovido por la lealtad de su amigo. Pero el caballo no retrocedió. Fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. Uno de los guardias que había estado en silencio todo el tiempo, un hombre mayor con años de experiencia, dio un paso adelante y miró detenidamente al caballo. «Espera un momento», dijo, su voz cargada de incertidumbre. «¿Ese no es el caballo que salvó a mi hijo hace años?». El comentario dejó a todos perplejos. El guardia comenzó a contar una historia que pocos conocían. Años atrás, durante una tormenta, su hijo pequeño se había perdido en las colinas. Fue encontrado gracias a un caballo negro que lo guió de regreso al pueblo. Aunque en ese momento nadie supo quién era el dueño del caballo, el hombre estaba convencido de que era Relámpago. La revelación generó un murmullo entre los presentes. ¿Cómo podía un animal tener un historial de actos heroicos? ¿Era posible que hubiera algo más en ese caballo que simple lealtad? El director de la prisión, aunque escéptico, comenzó a considerar lo inusual de la situación. «Tal vez deberíamos revisar el caso de este hombre», dijo, dirigiéndose a uno de sus asistentes. «Algo aquí no tiene sentido». Mientras tanto, Santiago, que había escuchado la historia del guardia, sintió una mezcla de esperanza y asombro. Relámpago no era solo un caballo, era un símbolo de algo más grande, algo que aún no podía comprender del todo. Con el sol ya ocultándose en el horizonte, el destino de Santiago parecía estar cambiando, y aunque nadie lo sabía aún, Relámpago estaba a punto de convertirse en la clave de un giro inesperado que dejaría a todos sin palabras. El silencio en el patio de la prisión era tan profundo que incluso los prisioneros más ruidosos contenían la respiración. Relámpago, aún firme junto a Santiago, parecía irradiar una energía que nadie podía explicar. Sus ojos, brillantes bajo la tenue luz del ocaso, se movían de un lado a otro, observando a los guardias y al director con una intensidad que hacía que todos se sintieran pequeños ante su presencia. El director, aunque inicialmente escéptico, comenzó a sentir que había algo extraño en todo aquello. «Traigan los archivos del caso de Santiago», ordenó con voz firme a su asistente. «Quiero revisar cada detalle». Mientras los guardias se movían apresuradamente para cumplir la orden, el ambiente en el patio se volvía cada vez más tenso. Santiago, de pie junto a Relámpago, no podía evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Era la primera vez desde su arresto que alguien parecía cuestionar la validez de las acusaciones en su contra. El guardia que había contado la historia sobre su hijo se acercó al director. «Señor, este caballo no es normal», dijo con un tono de respeto pero urgencia. «Si realmente es el mismo que salvó a mi hijo, quizás deberíamos escuchar más sobre lo que este hombre tiene que decir». El director asintió lentamente, aunque su semblante seguía siendo serio. «¿Qué tienes que decir, Santiago?», preguntó, cruzando los brazos. «Si realmente eres inocente, este es tu momento de demostrarlo». Santiago tomó aire profundamente, acariciando el cuello de Relámpago para calmarse antes de hablar. «Yo nunca prendí fuego a la propiedad de don Gregorio», comenzó, con una voz firme pero emocionada. «Ese día estaba en mi granja, cuidando a este caballo. Don Gregorio me acusó porque tenía el poder de hacerlo, no porque hubiera pruebas reales». «¿Y por qué él te acusaría sin razón?», preguntó el director, arqueando una ceja. «Porque no le gustaba que un hombre como yo, sin dinero ni conexiones, resistiera sus intentos de comprar mi tierra a un precio injusto», respondió Santiago. «Quería que me deshiciera de Relámpago, diciendo que un animal viejo no tenía lugar en una granja pobre, pero nunca podría hacer eso. Relámpago no es solo un caballo, es mi familia». El director reflexionó sobre sus palabras, mientras el asistente regresaba con los archivos del caso. Los documentos, amarillentos y desordenados,
mostraban inconsistencias evidentes. Los testigos que habían acusado a Santiago eran empleados directos de don Gregorio, y no había pruebas físicas reales que lo incriminaran. Esto es interesante, murmuró el director, hojeando las páginas. Parece que este caso fue cerrado demasiado rápido. Mientras tanto, Relámpago comenzó a moverse inquieto. Caminó lentamente hacia el director, lo que provocó que los guardias se tensaran, temiendo una reacción violenta del animal. Pero el caballo simplemente se detuvo frente al hombre, inclinando su cabeza ligeramente, como si intentara llamar su atención. El director, sorprendido por el gesto, dio un paso atrás. ¿Qué quiere este animal?, preguntó en voz alta. Él está tratando de mostrarte algo, dijo Santiago, dando un paso adelante. Siempre lo ha hecho. Relámpago siente cuando algo no está bien. Lo hizo cuando salvó a ese niño, y lo está haciendo ahora. El director observó al caballo durante unos segundos más, luego miró los documentos en sus manos. Había algo inexplicable en la conexión entre Santiago y el animal, algo que parecía trascender las palabras. Esto merece una investigación más profunda, dijo finalmente. En ese momento, uno de los guardias recibió un mensaje en su radio. Era una noticia que dejó a todos helados. Don Gregorio había sido arrestado esa misma tarde por cargos de fraude y corrupción. Una de las acusaciones estaba relacionada con la manipulación de pruebas en varios casos, incluido el de Santiago. El patio estalló en murmullos. Los prisioneros, los guardias e incluso el director parecían incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Santiago cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez, sentía que la verdad finalmente saldría a la luz. El director levantó una mano, llamando al orden. Santiago, hasta que este caso se reabra oficialmente, tu ejecución queda suspendida, declaró, mirando al hombre directamente a los ojos. Pero quiero que sepas algo, tu caballo fue el que nos hizo cuestionar todo esto. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Relámpago relinchó suavemente, como si entendiera las palabras del director. Santiago, incapaz de contenerse, envolvió el cuello del caballo en un abrazo mientras susurraba: siempre supe que eras especial, amigo. El sol se había puesto por completo, dejando el patio iluminado solo por las luces de los postes cercanos. Pero en los corazones de todos los presentes, había una claridad que ninguna luz podría proporcionar. La noche en la prisión era silenciosa, pero el aire estaba cargado de emociones. Santiago había sido llevado de regreso a su celda, no como un hombre condenado, sino como alguien que esperaba justicia. En el patio, Relámpago permanecía bajo la vigilancia de un par de guardias, tranquilo pero con su mirada fija en la dirección donde habían llevado a su dueño. Era como si supiera que aún no era momento de relajarse. Mientras Santiago se sentaba en el catre de su celda, su mente no dejaba de regresar a los eventos del día. Había llegado a la prisión resignado a su destino, pero ahora, gracias a Relámpago, había una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, también había un peso en su corazón. Aunque su ejecución había sido suspendida, sabía que el sistema judicial podía tardar semanas, incluso meses, en reabrir su caso oficialmente. A la mañana siguiente, Santiago fue llamado nuevamente a la oficina del director. El hombre, ahora menos severo en su trato, se sentó frente a Santiago con los documentos del caso abiertos sobre su escritorio. Recibimos más información esta madrugada, comenzó el director. Las autoridades encontraron pruebas que confirman que don Gregorio manipuló evidencia para incriminarte. Parece que su intención era deshacerse de ti y quedarse con tus tierras. Santiago respiró profundamente, sintiendo que una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. ¿Eso significa que soy libre?, preguntó, aunque su voz llevaba un tono de cautela. No oficialmente todavía, respondió el director, pero hemos enviado toda la documentación a la corte, y es solo cuestión de tiempo antes de que revoquen tu condena. Mientras el director hablaba, un guardia entró en la oficina con una expresión seria pero emocionada. Señor, dijo, dirigiéndose al director, Relámpago parece estar actuando de manera extraña. Está inquieto, como si supiera que algo está por suceder. El director asintió, permitiendo que Santiago fuera al patio.
Cuando llegó, encontró a Relámpago caminando de un lado a otro, golpeando el suelo con sus cascos y emitiendo relinchos bajos pero constantes. Santiago se acercó con calma, acariciando el cuello del caballo para tranquilizarlo. «Tranquilo, amigo», susurró, «todo va a estar bien». Sin embargo, Relámpago no parecía calmarse. En cambio, giró bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida del patio, mirando hacia el horizonte como si algo lo llamara. Los guardias intentaron detenerlo, pero Santiago intercedió. «Déjenlo ir», dijo con voz segura, «él sabe lo que está haciendo». Los guardias, aunque desconcertados, obedecieron. Relámpago comenzó a trotar, luego a galopar, dejando una nube de polvo a su paso mientras desaparecía en la distancia. Santiago lo observó hasta que no pudo verlo más, su corazón lleno de gratitud y una extraña sensación de que aquello no era un adiós, sino el comienzo de algo más grande. Días después, la corte reabrió el caso de Santiago y lo declaró inocente de todos los cargos. Cuando salió de la prisión, el pueblo entero lo esperaba para darle la bienvenida, pero lo que más esperaba Santiago era volver a ver a Relámpago. Sin embargo, el caballo no estaba en la multitud. Santiago regresó a su granja, ahora completamente libre, pero con un vacío en su corazón por la ausencia de su fiel amigo. Pasaron semanas sin señales de Relámpago, hasta que una mañana, mientras trabajaba en los campos, escuchó un relincho familiar. Giró rápidamente y vio a Relámpago en la colina cercana, acompañado por otro caballo más joven. Corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. Relámpago, aunque más delgado y con el pelaje desgastado por su viaje, estaba lleno de vida, y a su lado, el joven caballo, una réplica más pequeña y vibrante de él, parecía observar a Santiago con curiosidad. Santiago acarició a Relámpago, susurrándole, «Sabía que volverías, amigo, siempre lo haces». Luego miró al joven caballo y sonrió. «¿Y tú, de dónde has salido?». Relámpago resopló suavemente, como si estuviera presentando al nuevo miembro de su pequeña familia. Santiago entendió que, aunque su tiempo con Relámpago algún día terminaría, el legado de su lealtad y amor continuaría a través de aquel joven caballo. El pueblo pronto se enteró de la historia, y la conexión entre Santiago y Relámpago se convirtió en una leyenda local, un testimonio del poder del vínculo entre un hombre y un animal, y de cómo la lealtad y el amor pueden cambiar incluso los destinos más sombríos.